son parte de la unidad 2 y que todo se vincula con la prueba, cada uno de aquellos. Y por lo tanto, empecemos con el repasito. Pregunta, ¿qué diagnósticos forman parte de la unidad 2 y vimos en clases? Manu. Parálisis cerebral. Parálisis cerebral, vamos a anotar, a ver si apuntamos. Sí. Parálisis. Síndrome genético. Síndromes Síndrome genético, después vendría epilepsia, sí, síndrome del túnel del tubo neural. No, es que me fui a hacer clases de órtesis. neural. ¿Qué más vimos? ¿Vimos algo de traumático? Tec infantil. Que salimos todos en conciencia de que estamos tequeados. No sé, yo estoy entre la parálisis cerebral y el síndrome genético. Síndrome genético. Lo mío, sí, no creo. ¿Algún otro más? No, vimos así por No, clase. ¿cierto? Muy bien. Dentro de los síndromes genéticos, ¿vimos síndrome genético así como general o en específico? No, en efecto. ¿Cuál es síndrome genético vimos? Ese que... Prader-Willi. ¿Vimos Guillain-Barré? No. ¿Cómo que no? Guillain-Barré no. En otra asignatura quizás, pero no está bien. Guillain-Barré no la vi. X frágil. Ese es Prader-Willi. ¿Qué otro más? Síndrome de Down. ¿Cuál era el que tenía un pulgar con un pelito? No, puede ser en los defectos del tubo neural. ¿Qué otro más vimos? El de Angelman, ya lo dijeron. El Prader-Willi. Willy. ¿Y uno de sorpresa cuál era? ¿De qué ese fue el que les tocó a ustedes? ¿Cuál era? ¿Como la cantante? El de Red. No, pero es que Sí, vimos lo de el Red también. El de Red y como Sí, caso gracias. clínico las chiquillas le salieron el de Turner. Ajá. El síndrome de Down. El de Turner. El que la Andrea estuvo diciendo toda la semana el síndrome de Turner. Y los defectos del tubo neural se dividían en dos grandes tipos. ¿Cuáles eran? Los... Ay, aquí lo tengo así. Aquí era caudal, cefálico caudal. Sí, por neuroporo... Sí, yo no era arriba. Cefálico. El neuroporo anterior y el neuroporo... Ajá. Neuroporo anterior, neuroporo posterior. Muy bien. Y se subdividían. Sí. ¿Cuál era la subdivisión? Los de... La subdivisión es el anterior... caudal. Caudal. ¿Cuál es la división del caudal? Me equivoqué. Ahí sí está al revés. Anterior y posterior. Gracias. Ya. Cefálico. ¿Cuál es la división de los cefálicos? Estaba la anencefalia Anencefalia. y la... ¿Cómo se llama la otra? ¿DT o RTT? Denme un segundo. Profe, ¿cómo RTT. RTT. ¿Y cuál otro más había? Anencefalia, Neuroporo anterior, cefálico. Encefalocele. Y caudal, ¿cómo se dividían? Había tres grandes tipos. Espina bífida. Y espina bífida. Estaba la oculta y la quística. Vida oculta principalmente. Mielo meningocele. Oculta. Mielo. Y el meningocele. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y me faltó la epilepsia. La epilepsia también se dividía en dos grandes tipos. ¿Cuál era? General y la focal. Generalizada. Y la focalizada. Y podría haber un tercero que sería la misma. Listo, son todas buenas cosas. Ahí eso nada más. Ha concluido el resumen. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se diferencian unos de otros? que
¿Y todo eso? Sí, ¿cómo puedo yo mirar y digo, este es distinto a este por esto? Esto es distinto a este, más allá de la definición. Porque algunos son genéticos y otros no. ¿Cuáles serían genéticos, por ejemplo? Los síndromes genéticos, valga la redundancia. Todos son genéticos. Alterados. Los defectos del tubo neural. Los defectos del desarrollo embrionario. Quedémonos un segundo aquí. ¿Todos son hereditarios? No. ¿Algunos son hereditarios? Sí. De los que están aquí, ¿algún otro es genético? Siento que... La epilepsia. Es que, ¿La epilepsia es genética? No, porque pero está podría tener un componente desarrollando el de... cuerpo. Profe, Es que puede tener un componente hereditario, claro. mismo que hereditario. Podríamos tener una predisposición genética, Ya, eso. Porque la epilepsia puede tener... pero no es genética propiamente. O sea, la genética es que en el fondo la tengo yo y la aporto a mi herencia, 50%, 100%, etc. Pero en el caso de la epilepsia podemos ver una predisposición genética, o sea, en el fondo es como un factor de riesgo. Si yo tengo epilepsia, una epilepsia importante, hay un factor genético, ¿ya? Aunque, no lo hablamos aquí, en el caso de la epilepsia, están las epilepsias como vinculadas a síndromes epilépticos y otras que son como epilepsias puras, ¿ya? La epilepsia aparte, sí. Sería como primaria, ¿ya? Y aquí, en los síndromes genéticos, podríamos encontrar... O sea, los síndromes epilépticos. O sea, los síndromes epilépticos, podríamos encontrar algunos tipos más bien genéticos, porque los síndromes epilépticos son síndromes, al igual que estos. La diferencia está en que algunos de estos podrían ser genéticos y otros no. Va a depender de cada uno de los síndromes, ¿ya? Pero ahí es como que rebuscamos. Pero la generalidad de la epilepsia no es genética, en su generalidad. Pero si nos vamos a las subdivisiones, podríamos encontrar algunos tipos de epilepsia que son secundarias a síndromes genéticos. Por lo tanto, hablamos de síndromes epilépticos. ¿Ya? Claro, Sería porque... como la forma. Todos me siguen, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué otra característica? Entonces dijimos que esto era puramente genético. ¿Cuál era adquirido? Los traumatismos encefalocranianos. Traumatismo es una forma de mirar adquirido. La parálisis cerebral. Puede ser adquirida en los primeros años de vida. ¿Ya? Sí. Es que es adquirida porque el niño... ¿Por hipoxia puede ser? Por hipoxia. Sí. ¿Cuál podría ser adquirida? ¿Cuál? ¿La del defecto del tubo neural? Pero quizás por el trauma, quizás, pero por el trauma no es Porque como se está formando en ella. Si, por ejemplo, la mamá tiene problemas de Puede ser por malnutrición de la mamá. mala nutrición. Entonces, claro, ahí tenemos que diferenciar un poquito congénito a adquirido post el nacimiento. Entonces, si hablamos de adquirido post nacimiento, defecto del tubo neural sale, ¿no? Sería congénito, porque la persona nace. Sí. Y la Y parálisis lo mismo. cerebral igual entraría en congénito. También entraría en congénito. También se Sí, puede... esto ocurre en la etapa fetal, ¿ya? O embrionaria. Y el traumatismo no. O sea, No. el traumatismo cefalocraniano está a posterior. ¿Y la epilepsia? También es algo Es que se adquirida. puede desarrollar después. Es adquirida, pues. Que ahí en este caso hay epilepsias que son congénitas de nacimiento Pero que no se sabe hasta que tienen los episodios. Exacto. y hay otras que, claro, la persona porta, o sea, en el fondo, no es que porte, pero está predispuesta a tener predisposición, epilepsia, ¿no? Pero manifiesta las crisis convulsivas ya en ciertas edades. No es que nazca siempre con la La epilepsia. epilepsia puede ser adquirida por factores ambientales. Sí, un traumatismo cefalocraniano podría provocar una Lo epilepsia. mismo está en las pantallas, por las pantallas O también. no, por te ejemplo, generan- no sé, te me generan- imagino, una intoxicación por plomo, no sé, lugares que estén Sí, intoxicados. podría ser así. Sí, claro, hay factores de riesgo ambientales Ya. que en el fondo generen una alteración a nivel neurológico de tal forma que provoquen crisis epilépticas. Que si bien ahí tenemos que diferenciarlo con lo que comenta Manuel, que se vincula con el desencadenante de la crisis epiléptica. O sea, la persona tiene epilepsia y hay algo que lo desencadena. Versus algo que provoca una lesión cerebral Ah, ya. que hace que la persona tenga epilepsia. Profe, ¿y cuál es el que se ganó?
El que ¿Cuál se desencadena. llama? ¿De qué se Yo creo que el que se El desencadena. que se Yo lo desencadena por desconozco un así. factor en específico. Yo ¿o porque- creo, personalmente, yo creo que se debe mucho como sin tener la evidencia, se vincula al lugar donde vives, no sé, por los que vivían en Chernobyl, pucha, los años 40, 60, no sé qué, todos tenían epilepsia por factores ambientales, por la bomba, Profe de Chernobyl fue en los 80. por los 80. Claro, tienes razón, pero me refiero a la bomba nuclear y todas esas cosas que se vinculan con elementos más como, claro, bomba, esas cosas. Todos ellos tienen predisposición a elementos como epilepsia. Pero claro, en esos sectores es por otro motivo. Entonces va a depender. Si por ejemplo hay más predisposición en Chile, por ejemplo, a síndrome genético en zonas rurales, Sí. por la exposición a pesticidas y esas cosas. Ah, sí, de hecho, la analizó. Claro, entonces efectivamente hay ciertos como elementos ambientales que inciden. O no sé, por ejemplo, defecto del tubo neural por mala nutrición en países como de Sudáfrica o Haití, hay más predisposición a tenerlo por la malnutrición de la madre y así. O sea, hay factores que van a ir cambiando. Muy bien. Entonces vamos uno por uno. No alcancé el tema de tiempo, simplemente a tener videos de cada uno de los síndromes, era mi intención. Iba a llegar un cuarto para las 7 de la tarde, dije voy a alcanzar a ver videos, no fue realidad. Así que los invito a ver algunos videos de los diagnósticos para poder aclararlo, ¿ya? Entonces, en parálisis cerebral vamos a empezar uno por uno y vamos a revisar algunos videos que ya habíamos visto en clases. Entonces, eso es como para nosotros saber distinguir desde lo observacional. Sí. So Mama, how you can walk? Hey, Mama's there for Y you. usa Yeah, get it, girl. una TP. Sí. ¿Qué tipo de Come on, parálisis baby. cerebral I es got esta? the cookie right here. De lo que ustedes recuerdan de sí. That's my big girl. That's my big girl. Oh, there's a car. Hi, car. Una diparesia puede ser, ¿Cuál? la niña. ¿Qué tiene? Perdón. Una persona por topografía con diparesia. 2013. ¿Diparesia o emparesia? New shoes. Ah, Emi. Emi, Emi, no, sí, porque tiene razón. tiene Emi. la- Oh my God, baby. ¿Todos de acuerdo de mí? Come on, baby. Emi. Sí. You're doing ¿Se great. fijan? Pero es que igual la mueve, pues, igual la levanta, igual. Bueno, pero esos son más impulsos No, para pero es que Es súper evidente, primero, ¿qué es mi cuerpo? ¿El derecho o el izquierdo? el izquierdo. Ah, Este es el derecho y este es el izquierdo, ¿cierto? Sí. Era evidente porque tenía una TP. ¿Se fijaron que tenía una TP? Sí. That's my big girl. ¿No está clarito la That's my TP? big se girl. nota en la flexión, no hace esa flexión de la rodilla. Oh, Eso there's se a llama car. triple patrón flexor, que al caminar hace una flexión de codo, flexión de muñeca, mano cerrada, brazo abducido y Levanta la pierna cadera. es triple patrón extensor, July pierna en 3rd, extensión, rodilla en 2013. extensión, pierna aquí, ¿ya? Y bueno, la Issues. TP no me gusta. Y que el Okay, we're balanceo going. We're lo still hace going. solo con la Oh my mano God, derecha Maggie. y la Y izquierda eso con la mano. compensa para no poder caerse. You're doing great. Tal cual. Muy bien, vamos con el siguiente video. Ya, acá. Ay, no me pasé. Ese no era. Era el anterior. Este era. No. Debería tomar la derecha. Se lo abrí. El día de hoy Mateo hizo movilizaciones con Andrea y me encantó lo atento que ¿Qué tipo estaba. de parálisis cerebral? Creo que La disfrutó tetra. muchísimo su terapia. ¿Todos están de acuerdo que está detrás? Además Sí. de los movimientos Sí, con brazos y piernas, Clasificación también topográfica. fortaleció su espalda haciendo pivoteos ¿Por qué está detrás? encima de una pelota en forma de cacahuate. Esos fueron sus ejercicios del día de Hay hoy. controcefálico. Muchísimas gracias por tu apoyo, Andrea. Nos vemos pronto. Manos, Te flexión, queremos. cerrada. Los tonos musculares. Pareciera que está conectado con el Mateo medio, hizo ¿no? movilizaciones con Andrea. No, está desorientado, está perdido en el espacio. Se ve como que no está aparentemente conectado al medio. Vamos con esto. ¿Cuál será, según compromiso topográfico? Una diferencia sería. Pero tenía Pero controla bien, cabeza.
No, derechita. Igual tiene una Yo tela. encuentro que Ah, sí, no, pero pero de igual hecho tiene- está ubicada. Porque mira la cámara. Sí, sigue Pero la ¿hay cámara. un buen control cefálico? No, Entonces, No, está No, compensando tampoco con la compensando con cabeza. Sí. También entraría dentro de unas tetas. Tetra, sí. Aunque Pero ¿cuál es la diferencia entre él y él? Aunque esté orientada, Sí, pero aparte de la Porque el control cefálico es esto, en el fondo yo veo libertad de cuello, alineación completa, no hay ningún tipo de El compensación. compromiso funcional es distinto. El compromiso funcional es distinto, a nivel cognitivo es distinto, pero el tono es el mismo tono. no.